Función y conversión de sociedades, presentado por Valentina Cabrera, Valentina Cornet y quien les habla, Bribelis Méndez. La conversión de sociedades es consecuencia del desarrollo económico que produce la combinación de empresas, las cuales, al estar regidas por un mismo control, constituyen finalmente una entidad económica con características y necesidades semejantes a las de una entidad jurídica independiente. En la conversión de una sociedad, la voluntad de los socios es definitiva, debido a que la conversión trae un cambio en el grado de responsabilidad de todos en una parte de ellos. Estas sociedades constituidas jurídicamente como entidades diferentes, al unirse crean una nueva empresa o logran que una de las existentes crezca. Etapas de la conversión de sociedades. En el aspecto jurídico, es la redacción y registro del acta constitutiva de la nueva empresa. Dentro del Código de Comercio venezolano, existen una serie de disposiciones referentes a la función y conversión de sociedades sobre las cuales deben regirse. Del artículo 215 se extrae que, dentro de los 15 días siguientes a la celebración del contrato de compañía en nombre colectivo o en combatita simple, se presentará al juez de comercio de la jurisdicción o al registro mercantil de la misma el extracto a que se refiere el artículo 212, firmado por los socios solidarios. Una vez otorgado el documento constitutivo de la compañía, el administrador o administradores presentarán el documento al juez de comercio de la jurisdicción donde ésta vaya a tener su asiento o al registrador de la misma, y asimismo los estatutos. Al cumplirse con los requisitos establecidos en la ley, se procesa el registro y se publica el documento constitutivo y son archivados los estatutos. Aspecto contable. Ajuste de las cuentas. Distribución del saldo de la cuenta transitoria. Cierre de las cuentas particulares. Cierre de cuentas valorativas. Entrega de activos y de pasivos. Cierre de los libros. Apertura de los libros de la nueva empresa. Y por último, la elaboración del balance general de la nueva sociedad. Hola, soy John Kirse Corney y les voy a hablar un poco sobre la fusión de sociedades. La fusión de sociedades consiste en que dos o más sociedades o empresas se unen en una sola para crear una empresa o sociedad más grande, fuerte y competitiva. La fusión de sociedades implica que las sociedades al fusionarse deben disolverse sin liquidarse para luego ser absorbidas por una de ellas o para crear una nueva sociedad. La función de sociedades puede darse por adquisición de una de ellas hace de las otras o simplemente por negociación entre las distintas sociedades por cuestiones de estrategia en razón a que una empresa grande tiene más poder que varias pequeñas. Les habla Natalia Cabrera, pues finalizando este podcast vamos a concluir con un tema muy resaltante en la conversión de sociedades, que sería el tema de las etapas de función de sociedades. Fase preparatoria. Esta fase incluye los siguientes pasos. Número 1. Elaboración del proyecto de función. El órgano de administración de cada una de las sociedades implicadas en la función redactará el proyecto de función, el cual establece las bases de la función y cuyo contenido mínimo se establece en el artículo 31. Número 2. Informe del órgano de administración. Los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusión elaborarán un informe explicando y detallando los principales aspectos económicos y jurídicos del proyecto de función, principalmente en lo referente al canje de participaciones, así como sobre la implicación de la fusión para los socios, acreedores y trabajadores. Número 3. Informe de experto independiente. Este informe será necesario únicamente cuando alguna de las sociedades que participan en la fusión sea anónima o comanditaria por acciones. Fase decisoria. Esta fase se concreta en los siguientes pasos. Número 1. Puesta a disposición de la información y documentación de la función. Con carácter previo a la publicación de la convocatoria
deberá ponerse a disposición de los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales y de los representantes de los trabajadores una serie de documentación entre la que se puede redactar el proyecto de función, las cuentas anuales de los 3 últimos ejercicios, el balance de función de cada una de las sociedades. Es importante tener una consideración respecto del balance de función que podrá considerarse balance de función cualquier balance encerrado dentro de los 6 meses anteriores al proyecto de función. Número 2. Convocatoria de la Junta General. Convocatoria general de cada una de las sociedades con una antelación mínima de 1 mes a la celebración de la Junta. Número 3. Acuerdo de la Junta General. La función deberá ser aprobada por cada una de las juntas generales de las sociedades implicadas. Número 4. Publicación. Acuerdo. El acuerdo de la función deberá publicarse en uno de los diarios de gran circulación en las que cada una de las sociedades tenga un domicilio y en el boletín oficial de registro mercantil. Número 5. Derecho de oposición de acreedores. Los acreedores durante el plazo de 1 mes desde la publicación del acuerdo de función podrán oponerse a la misma hasta que se les garantice sus créditos, siempre y cuando los mismos hubieran nacido antes de la fecha de inserción del proyecto de función en la web o su depósito en el registro mercantil. Fase ejecución. La fusión culminará con: número 1. El otorgamiento de la escritura de función. Una vez transcurrido el plazo de oposición de acreedores, será necesaria la elevación a público del acuerdo de fusión. Inscripción en el registro mercantil. La función no producirá efectos hasta la inscripción de la escritura de función en el registro mercantil. Una vez inscrita la sociedad resultante, se procederá a la cancelación de los asientos de las sociedades extinguidas. Hemos concluido este podcast. Agradecimientos a los oyentes por escuchar y esto ha sido todo. Muchas gracias.